Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar aquí con nosotros, escuchando, viéndonos aquí en el nuevo capítulo de Redes Poder. Con gusto siempre me da saludar a Jorge que me acompaña. ¿Cómo estás? No sé si con gusto, pero bien. No, con Bien, mucho bien, gusto, de gracias. verdad, sobre todo hoy que estoy muy emocionado porque hoy vamos a conversar de algo que a mí en lo personal me entusiasma un montón, que tiene mucho de qué hablarse y que tiene muchos ángulos y todas las cosas que deberíamos hacer como sociedad para preservar esto que estamos hablando y que lo hablamos en conmemoración y celebración, como no, también del Día Internacional de las Naciones Unidas, pendejo, del Día Internacional de las Comunidades Indígenas. Dije Naciones Unidas porque justo estaba viendo la página de las Naciones Unidas donde dice que estamos conmemorando las comunidades indígenas en honor a una reunión de comunidades que hubo en Ginebra en 1982 y que pues la idea era ver cómo preservar la historia y las comunidades, en fin. Por eso tenemos aquí con nosotros a Gabo, que me gustaría que antes de que nos saludara se presentara, pero usando su hermosa lengua rarámuri. Cuiraba, Nari Gerardo va, Cuiraba, Jorge va, Hipi Ako, Cuiraba Suauga, Iki Pagotame Tami, Iki Puso, Nari Gena y Torreón va, Jarico, Gena Red de Poder en Diezua. Hola, muy buenos días, Gerardo. Buenos días, Jorge. Pues como dice, mi nombre es Rajoy Wichimova, en español, en Gavino. Gavino. Rajoy Wichimova, que Rajoy tengo Wichimova. entendido significa Hombre que que era camina en naturaleza. hombre que camina en la naturaleza. Sí. Eso es algo que sí vale mucho la pena, digo, empezar por ahí, cómo las culturas este, indígenas, bueno, no sé si tengamos de insistir en que son como tal culturas indígenas, culturas nativas, culturas pues incluso hasta más antiguas que nosotros que somos mestizos, pues se apuntan mucho y se basan mucho su cultura en la naturaleza, lo cual pues deberíamos mantener, ¿no? Sí, en la naturaleza, en los oficios, eso pasa, entiendo, mucho más acá como en el lado de América e hispano, hoy hispano, antes prehispánico, Ajá, porque, claro. por ejemplo, con los nórdicos más bien escuchas un Anderson, ¿no? Mm, Hijo de hijo de Ander. Ander, Ujú, hijo de alguien. Y bueno, en este caso todo tiene que ver más bien con o un oficio o una virtud, ujú, ¿no? Con ujú. el tema de los nombres. Y se busca preservar. Sí. En el caso de la cultura rarámuri, los nombres, ¿cómo se dan? O sea, la mamá, el papá, ¿cómo decide de que, nació aquí, le voy a poner hijo del, o nació en la lluvia, le voy a poner hijo de la lluvia, o qué? Siempre se van guiando sobre la naturaleza, Ujú, como por ejemplo, digamos, nació agosto, busca, ¿no? Como, por ejemplo, la lluvia o eh, nombre de la planta, nombre de árboles y pues así, o sea, va sucesivamente buscando el nombre de la naturaleza. muy bien. Gabo, platícanos un poco de ti. Yo creo que más bueno, mucho más que lo que vamos a conversar, tu historia, contar, saber tu historia es muy representativa también de la dinámica comunitaria, indígena, metropolitana, ¿no? Que existe en Torreón. Es como una manera de documentar, incluso alguna vez hemos documentado también tu día a día, cómo andas por la ciudad de Torreón, me has platicado tu historia, a modo de contarla en una especie de reportaje que tenemos pendiente, pero digamos, tu historia documenta un poco la vivencia de la comunidad Rarámuri aquí en Torreón. Entonces, podrías contarnos un poco en qué momento decides venirte para acá, cómo estuvo el primer contacto con una ciudad metropolitana, hace cuánto tiempo, etcétera. Újole. Regresémonos en el tiempo. Me hace sentir de vuelta otra vez. Pero bueno, pues decido cuando tenía como entre 14 o 15 años más o menos, pues decido llegar aquí en Torreón por lo motivo de que, pues en busca de vender un poquito de artesanías o en aquellos años lo que yo hacía, por ejemplo las canastas y así. Y no me llegaban en Chihuahua por lo mismo de que había competencia, ¿no? Entonces, pues muchos rarámuris así llegan, ¿no? Así como un poquito casi como la historia mía, ¿no? Y buscando pues oportunidades de vender cosas, ¿no? Hay rarámuris que de plano no saben hablar español, por eso es que yo siempre he dicho, por eso es que no trabaja. Mucha gente me han dicho,
pero ¿por qué ustedes no trabajan? Y le digo, yo ya siempre le he dicho de que trabajar tiene muchas ganas, ¿verdad? Y luego me dice, entonces, ¿por qué no busca? Yo le digo, pues, tendría que enseñarlo primero a hablar en español y luego ya contratarlo. Ah, ¿en serio te dicen eso? Hay personas que sí me han dicho eso, o sea, porque se ven en ¿cómo se llama? En las calles, pues, algunos pidiendo, ¿verdad? Y algunos, pues, vendiendo cosas y así. Entonces, yo siempre he dicho, pues, sí, yo entiendo, ¿verdad? Que, pues, ustedes lo que piensan, la forma, lo que piensan, ¿no? Pero hay personas que no ponen en lugar yo siempre le digo, ¿por qué no ponen el guarache de los honrarambre? Para que conozca un poquito. Para que sepas lo que sí es trabajar. Sí, o sea, primero tanto se batallan a hablar en español o batallan, pues, que te contraten, ¿no? Porque te piden estudio, ¿no? Y pues mayoría raramente no tiene estudio, ¿no? Y así. Pero pues si hay una virtud o una de las muchas virtudes es, tienen mucho trabajo físico, o sea, mucho desgaste, sobre todo en traslados, que ya ni sé si es desgaste porque entiendo también lo disfrutan, pero a veces son muchos kilómetros, clima extremoso y demás. Ah, dices allá en la sierra. Tienen virtudes artísticas, muchos, Muchas. tienen virtudes curativas, muchos, y son cosas que de pronto en las áreas urbanas desconocemos porque estamos acostumbrados a una dinámica totalmente establecida. Más bien nosotros somos los que ignoramos lo que hay en la entraña, en las montañas, que es mucho más interesante posiblemente y más poderoso que lo que hay pues aquí en los bulevares de concreto, ¿no? Claro. Pues totalmente diferente, digamos, diferente el mundo, ¿no? Sí. Sí. ¿Diferente en qué sentido? Pues sí. el sentido de cuando eres rarámuri en la comunidad, es diferente actividades, trabajos y todo eso. Pero cuando ya estás, como quien dice, mezclando en la ciudad y como rarámuri, hay otro muy diferente vida, ¿no? Por ejemplo, un rarámuri pues siempre tiene que, al principio siempre van en busca de trabajo, ¿no? Pero como te digo, no encuentran, ¿no? Y entonces, ¿qué se hace? Entonces, pues empiezan a vender sus cosas, lo que traen de la sierra, ¿no? Por ejemplo, canastas, hierba decorativas y así. Entonces ya con eso es su manera de salir adelante, sobrevivir. Claro. Y entonces buscando más que nada cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando está en el semáforo es buscar mucha gente que te compre, ¿no? Y hay gente que no te compre porque tal vez porque no sabe qué es una planta o qué es lo que está vendiendo, ¿no? O cuando es una planta decorativa, ¿no? Hasta que llega a las personas que tienen conocimiento de eso, entonces dicen, no, pues yo me la llevo, yo compro eso, ¿no? Y así. Es que de alguna manera el acceso al que tienen ustedes en cuanto a conocimiento sagrado, no sé, místico, de la naturaleza realmente, ¿no? Sí. Que a lo mejor si Jorge o yo hubiéramos crecido en el ecosistema que tú creciste, también poseeríamos ese conocimiento, que muchas veces ahí es donde es ofensivo que una persona te diga que no sabes hablar español y que por eso no te puede contratar o no sabe, porque realmente el aporte que ustedes tienen instalado por donde crecieron es muchísimo y la perspectiva es muy amplia, ¿no? ¿Cómo es un día en la sierra? Así un día y cómo es luego acá en Torreón. Incluso en tu pueblo nativo, ¿cómo se llama tu pueblo nativo? Huichaochi. En Huichaochi, ¿cómo es un día? Pues un día... ¿Te despiertas a qué hora? Allá no existe ni la hora que te domine, fíjate. Allá no existe los fecha que te dominen, no existe ni el día que estás, simplemente vive porque vives sin que te controle los horarios, los días y las fechas y todo eso. No te controla. No te controla. Pero te levantas con el sol, con el gallo. Siempre tiene que levantar porque hay podría decir una frase, podría decir una enseñanza de la comunidad cuando dice, pues si te levanta tarde, ya el sol se te pisó, ¿no? Y entonces mucha gente va con esos miedos, dice, no, pues no quiero que me pise el sol, entonces tengo que ganarlo el sol primero. Y así. Entonces antes de que amanezca. Antes de que empiece a salir sol. Entonces. ¿Y qué es lo primero que se hace? Primero lo que hacen es
pues llegar a donde está la fogata, ¿no? A calentar las manos y así. Esa es la costumbre casi mayoría. Y pues ahí, no sé, pues si quieren tomar una té de hierba anís, laurel o otra cosa, ¿no? Que para calentar, como quien dice, el cuerpo, ¿no? Es como de tomar café, ¿no? Un día en la mañana. Sí, lo primerito, ¿no? Sí, lo Para primerito. levantarte. Sí, entonces ya de ahí ya empiezan pues buscar qué es lo que vas a hacer o vas a ir a berbechar, vas a ir a, no sé, a limpiar la tierra donde se siembra o a recoger la leña y así. Entonces pues ahí van buscando qué es lo que falta a la casa, ¿no? Qué es lo que tiene que hacer y así. Y entonces pues así. Y a modo de entretenimiento, digamos, no sé si dices que no se controlan por horarios, por jornadas tampoco. Entonces, pero cuando termine el trabajo, a modo de entretenimiento, ¿qué hacen? Pues mayoría nada más como que se quedan como quien dice descansando, pero ya con eso. Ujú. Sí. O sea, si hay un baile, si salen a correr, si hay algo, es un día especial. Cuando es día especial sí hay, o sea, del baile y todo eso, Ujú, lo que son rituales y todo eso. Pero cuando no, pues no, simplemente pues llega a la casa, es como descansar y llegar, ¿no? a Sí, descansar. sí. Y aquí en Torreón, ¿cómo es un día para ti? Hablando de mí, Ujú, sí es pues un poquito complicado. ok. Porque tengo que salir en la calle, vender pulseras. A veces cuando no vendo pulsera digo, ay, ¿cómo le hago para sacar el gasto de la casa o algo así? Y entonces pues voy en el semáforo, vendo mazapanes y así. Ujú, O a veces dulce. O sea, ando brincando, vendiendo un poco de todo, ¿no? Y ujú. así. Entonces, o sea, por eso que conozco en las calles, por eso digo que es muy pesado estar entre rayos del sol y todo eso, ¿no? Ujú. Y así. Que aunque por ejemplo el clima en la sierra es extremoso, en verano hace calor, en invierno hace mucho frío, yo creo que se sufre más aquí, ¿no? Pues ahorita te podría decir como, a mí no me gusta quejar, o sea, Bueno, no, aquí hay airecito, aquí, sí, aquí adentro no, pero aquí sí, Aquí pero no cuenta. me gusta quejar con la naturaleza Mm, y todo lo que llega recibo pues con mucho gusto, ¿no? Y digo, pues si llega calor, pues bienvenido, ¿no? Si llega frío, bienvenido. Si llega terregal, igual, o aires y todo eso. Como a mí me gusta mucho la naturaleza, ujú, entonces no me quejo por nada. Y entonces digo, pues, sí se siente el calor, no digo que no, ¿verdad? Sí se ujú. siente. Entonces, pues sí. dentro de Sí. tu contacto con la naturaleza, ¿qué es lo que más disfrutabas más o disfrutas más? Ahorita no tengo preferido porque me gusta todo. Me Mm. gusta todo lo que son de dentro de las naturalezas. Tanto las vegetaciones y todo eso. Yo estoy de acuerdo contigo cuando hemos platicado, hemos caminado, sí vas muy pendiente y eres muy sensible los comportamientos de la naturaleza, la brisa del aire, los pájaros que pasan, el sol, la lluvia, etcétera. Eres muy sensible. Ahora que estamos pasando tiempos difíciles en condiciones climáticas que nunca en la historia habíamos tenido, que el humano se ha encargado de dañar a la naturaleza, ¿tú percibes algún tipo de daño, o sea, muy evidente que la naturaleza esté de alguna manera reaccionando como enferma o algo así? Pues lo que dice la comunidad, que lo Ujú, que yo también pienso, ¿verdad? Que la comunidad están, porque dicen, no, pues es que cuando no llueve, es que muchos de nosotros como humanos pues no lo respetamos la naturaleza. A veces tumbamos un árbol nomás porque vemos o estorba, ¿no? O a veces en el cerro lo movemos, ¿no? Y en la comunidad siempre dice, esta árbol siempre tiene algo función, ¿no? O este montaña tiene función. Por algo están ahí, Mm. ¿no? Pero nosotros a veces, digamos que no conocemos mucho o no tenemos esa conciencia de escuchar la naturaleza y entonces pues destruimos, ¿no? Y entonces es falta de muchos árboles, porque si hubieras árboles, tal vez sí llegaría en lluvia, estaría más fresco, ¿no? O como lo que dice en la comunidad, ¿no?
los pinos siempre lloran porque quiere agua, ¿no? Y entonces la gente me han dicho, ¿no? Pero ¿cómo es que van a tener una vida a un pino, ¿no? ¿Cómo es que van a llorar? O sea, ¿cómo van a escuchar a la nube, ¿no? O a la lluvia. Y digo, pues quién sabe, pero yo siempre he dicho que lo que dicen los rarames o lo que dicen los pinos lloran, sí es cierto. Porque cuando un rarame empiezan a hacer rituales, pues pidiendo la lluvia, el baile, sí llega, o sea, sí hay una respuesta. Eso quiere decir que sí. Y entonces digo, pues no sé por qué dice lo demás que no es cierto, ¿verdad? Pues tal vez tenga que ver mucho con eso de los, de, no sé, eso de estudio de, ¿cómo se llama? ¿De Ahorita. qué? ¿De la ecología o qué? ¿De Como un estudio. estudio de qué? ¿De la naturaleza? Ahorita no tengo, pero Ok, no te ahorita acuerdas. no me Ajá. acuerdo bien, pero Sí, sí pero es, hablabas del estudio, sí, ajá. algo de estudio, Ajá. porque a veces digo, pues tal vez como humanos sí nos equivocamos, ¿no? Ujú. Pero cuando hacemos un así tipo de bailes, digamos, algo pasa, ¿no? Algo pasa o sea, no hay una explicación por Científica. Quisiste decir como antropología, ¿no? Científica. científica es Un lo que estudio científico. científica. Ok. A veces mucho científica, o sea, dice una cosa, pero la naturaleza siempre reacciona de otro modo, ¿no? Entonces, es lo que yo siempre he dicho. Pero ¿cómo van a saber a un humano como cualquier, como yo? O sea, yo no puedo saber, ni tampoco la otra persona tampoco. O sea, el mismo naturaleza es el que sabe, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? O sea, ahorita, por ejemplo, ahorita la reacción de calor que está haciendo, ¿no? Tiene que ver mucho eso. Algo está pidiendo, ¿no? Algo están diciendo que no, a veces, pues simplemente porque vemos por negocio, digamos. Estamos muy entretenidos, otra cosa es que no estamos entretenidos con la naturaleza, ¿no? O sea, pensar, escuchar un poquito, ¿no? Sí, a mí me da mucho gusto esta conversación porque, digamos, donde nos movemos nosotros, por así decirlo, haciendo investigaciones, hablando con expertos, pues finalmente son personas que crecieron en donde nosotros mismos crecieron, pero cuando tú lo dices de manera tan pragmática y tan lógica, ¿no? O sea, sin necesidad de tener que hacer un estudio del suelo, ni sacar un estudio del aire, ni medir la temperatura. No, o sea, pragmáticamente tú sabes que el calor o bueno, el calor o cualquier otro signo que manifiesta la naturaleza, como cualquier otro ser vivo, pues significa que está comunicando algo. Normalmente el estudio es para intervenir, o sea, cuando van a hacer un puente, Sí, un puente colgante, digamos, en la sierra, sí. pues hacen un estudio de impacto ambiental, pero ese estudio no es el que determina si lo haces o no, nomás determina qué tanto vas a dañar al medio ambiente y ya, pero lo van a hacer. Entonces, realmente el estudio nada más funciona para medio conocer qué tanto vas a alterar el equilibrio ecológico de un Claro. lugar, nada más, no para no hacerlo. O sea, es como... Sí, como medirlo en función del humano, ¿no? Del impacto del humano. Y ahorita lo estamos hablando fuera del aire, o sea, la Sierra Tarahumara como tal, pues ya tiene muchos años, si no es que décadas, que crónicamente ha estado siendo devastada por la industria de la madera. ¿Por qué no decirlo? Porque pues, yo también lo vi por el crimen organizado y por otras muchas, por la minería, por muchas otras actividades que están deforestando pues una de las principales fuentes de agua del norte del país y la principal fuente de madera del norte del país y quizás de México. Sí, ¿no? y es que a lo mejor un impacto, como dice Jorge, un informe de impacto ambiental te dirá, no, pues sí, partirle la mitad del cerro para llevarte, túnel, ¿no? no sé, para hacer un túnel o para llevarte mármol o para hacer cualquier material de piedra, pues a lo mejor no causa daño de primera mano, pero si tú alteras algo de la naturaleza es como una cadena, ¿no? Como que todo está conectado y entonces a lo mejor le mochas un pedazo a la montaña y entonces resulta que pierde el balance y a lo mejor ahí había insectos, incluso seres vivos microorgánicos que se mueven a otro lado y desbalancean. O sea, es una cosa maravillosa la naturaleza en el sentido de que todo está en un balance perfecto y alterarlo es cuando provoca las cosas negativas, ¿no? Contra la vida me refiero. Sí, sí. Pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo Jorge sobre
de que no provocamos esto y digo, pues sí, o sea, yo me pongo lugar de las personas que pues en la ciudad, ¿no? Pues a lo mejor a veces no tiene pues ese conocimiento que tenemos como los indígenas, ¿no? Que los rarámuri, otras indígenas, porque Sí. yo he tenido la oportunidad de platicar de otros indígenas, ¿no? Y entonces yo le platico y así, entonces tiene casi la misma versión, ¿no? Ujú. Y entonces, y digo, pues sí, me pongo en lugar de las personas que hacen eso, ¿no? Entonces digo, pues sí, pero nosotros tenemos otra versión, ¿no? Así como lo que dije ahorita sobre esa de las montañas que tiene función, ¿no? Es como a veces lo decimos, ponemos estas tierras o piedras en el río. ¿Qué pasa? El agua se empezamos a bloquear y se lo mandamos tal para allá, ¿no? Y si no lo tocamos, pues sigue fluyendo en su camino, ¿no? Es como decirlo, nosotros vamos caminando, pero alguien nos estorba y nos está quitando, o sea, nos desvía para allá, ¿no? Sí, sí, es un gasto de energía, Sí, es un camino Y desviado. sí. trasladándolo aquí, pues, ¿qué sería de la región si el agua del río Nazas corriera por donde debe correr y el agua del Claro. río Aguanaval también corriera por donde debe Natural. correr? Pues sería, como se le dice el nombre, una región de lagunas, Sí, mucho más fresca y mucho más amigable ¿Cómo lo fue? Ujú. para Sí. todos, como lo fue, ¿no? sí, pues Sí. es lo que yo siempre he dicho, eso de que cuando lo bloqueamos, cuando lo ponemos una presa en el agua o cuando lo atrapamos o algo así. Por ejemplo, sigamos el río, ¿no? Y este es la que llega en laguna, podría decir, ¿no? Y este lo bloqueamos y entonces, ¿qué pasa aquí? Empiezan a secar y entonces a esa empieza como que de vapor o caliente o no sé, en otra parte estamos afectando, ¿no? Porque ya no hay agua, ¿no? Porque ya estamos atrapados en esta parte, ¿no? Y así. Pero entonces, desde donde tú lo ves o desde donde lo ve el rarámuri, ¿cuál es el rol del humano? Porque finalmente ustedes también tienen gallinas, tienen vacas, se aprovechan, digamos, de los bienes naturales, pero con un respeto diferente al de nosotros, ¿no? O sea, al de los mestizos metropolizados. ¿Cuál es la visión que a lo mejor nosotros mismos deberíamos de adoptar para cuidar la naturaleza? Pues, por ejemplo, en la comunidad rarámuri, los animales siempre hay una función, ¿no? Por ejemplo, en las función por ejemplo, si es una, digamos, una gallina o una vaca, una chivas, un borrego, un blanco, todo blanco, y esa es la que pone, digamos, esto se van a destinar para hacer ofrenda, ¿no? Para pedir la lluvia, ¿no? Y por ejemplo, si son, digamos, el que tiene mancha, ¿no? Del animal, ¿no? Estos se van pues ofrendarlo a un seres que ya falleció, ¿no? Y entonces, pues así, o sea, van cada función diferentes maneras. Y entonces, por ejemplo, los animales siempre hay función, ¿no? Siempre hay una función. Sí, Y siempre. por ejemplo, ¿cuál es la función de un cochinito, por ejemplo? O sea, Los cochinitos es como función de... En la comunidad casi no le da mucha importancia por lo mismo de que son otra especie, ¿no? Entonces... oh, ya. Bueno, una vaca. Sí. Ajá. Dejan terminar. Ok. Dejan terminar. Dale, adelante. Sí, entonces de los cochinos, bueno, le dicen la cochina en la comunidad, ¿no? Y entonces hay yo creo que le dicen de mucha manera, ¿no? Sí. De mucha manera. ¿Cómo es en rarámuri cochinito? Tachiku. ¿Tachico? Sí. ¿Tachico? Tachiku. Tachico. Sí. A ver, ¿cómo se dice? Tachiku. Ay, Así sí, te voy a sí, decir sí. ahora, carnal. Entonces, como te digo, tiene función igual también alimentarlo a la comunidad, ¿no? Pues a eso aprovechan sacarlo las grasas, ¿no? Por ejemplo, las mantecas, todo eso. Ya. Entonces, esa es la función que tiene, pero no sacrificando a mucho, ¿no? Sino que de poquito a poquito, ¿no? Y aparte un poco desde el amor, ¿no? Que no entiéndase, no como nosotros percibimos el amor, que lo vemos de manera muy entre parejas, entre familia, etcétera, pero ustedes el amor lo expresan a la naturaleza también, a los animales, a todo lo vivo, ¿no? Sí. Entonces, desde el amor, digamos, toman todas las decisiones que tienen que ver con la relación con la naturaleza y el humano.
Exactamente. Alguna vez he leído unos poemas tuyos, porque bueno, ahora hablemos un poco del Gabo artista, Ok. que ya decía Jorge hace rato, no sé si fuera o dentro del aire, que los Ramones tienen una característica que además son muy artísticos. Tienen mucho talento, no nomás para las artesanías, que sí tienen mucho talento para hacer collares, pulseras, otro tipo de artesanías. Incluso también, además de artesanía, o sea, de ornamento, también sí, también. Ujú. morteros, como artículos para hacer cosas, ¿no? Que Sí. además no tienen este término que se usa mucho hoy, ¿no? La obsolescencia programada. Claro. Estos te duran Mucho. toda la vida, no les pasa Ujú. nada, ¿no? Sí, un poco ese lado artístico que tú has sabido de alguna manera también impulsado, como no, por artistas locales, hay que decirlo, por Guayo, un saludo ahí a Guayo, a Olivia también, un saludo que son, digamos, artistas plásticos de aquí de Torreón, a los que Gabo pues se encontró, no sé, bueno, también tú por tu curiosidad, ¿no? Andabas ahí en las exposiciones y te llamaba la atención el tema del arte. Hace falta un poco Contexto. regresar un poco en el pasado, 3 años, 4 años atrás, cuando conocí a Gabo, bueno, más, como 6 años atrás, cuando conocí a Gabo, pongo el contexto para un poco partir de ahí. Conocí a Gabo nos fuimos, estábamos en ese entonces, Jorge y yo, desde Redes Pueblo, estábamos abordando el tema de derechos humanos, si te acuerdas, y nos invitaron a unos cursos, ¿verdad? De derechos humanos en Saltillo, que organizaba la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ahí fue a Gabo y a mí nos tocó en el mismo cuarto, y también en los mismos asientos juntos en el pasillo hacia allá, entonces platicamos un montón, y en ese entonces era un Gabo mucho más tímido, que sabía, no sé, tal vez un 40% menos del español que sabes ahora. Y yo también estaba más joven, traía un libro de cuentos, creo, ¿no? Que te enseñé. Delgado. Más delgado, sí, con más pelo también, con menos experiencia. Sí, por supuesto. Y has crecido mucho desde entonces. Y no me refiero nada más a nuestra relación, sino porque también conociste a mucha gente que te metió a esto que es el arte, ¿no? Platícanos un poco cómo has vivido toda esta transformación por medio del arte, la literatura, la pintura. Pues creo que Rehoy Wichimova siempre ha sido muy, digamos, en cierta manera muy insatisfecho, ¿no? Porque no me satisfacía lo que hacía esto. Siempre andaba como un niño chiquito que para acá y para allá, ¿no? Ujú. Y entonces en eso de que quería aprender sobre de muchas cosas cuando me salí de la comunidad, porque como no tuve en las escuelas de niños, entonces ya cuando encuentro muchas cosas, entonces quise aprender muchas cosas. Por ejemplo, uno de esos, primero cuando puse a mi reto, o sea, personal, fue aprender español, Ujú. aprender leer, contar y todo eso. Ujú. Y después, ya cuando aprendí un poquito de todo eso, ya me fui y dije, pues, ¿qué hago ahora? Entonces ahí donde empiezo a conocer a varios gente. Ujú. Por ejemplo, conocí a Fabiola. Ujú. Entonces Fabiola hablaba sobre el derecho de los indígenas, hablaba de derechos humanos y todo eso. Entonces yo me empezaba a curiosearme más, ¿no? Entonces aprender. Ah, claro, porque tú te interesaste en los derechos humanos indígenas porque ayudabas a personas indígenas que estaban en los tribunales Sí, y que no sabían hablar nada de español y tú eres una especie de traductor, ¿no? correcto. Ujú. Y entonces, como ya andaban así, apoyando a Rarámuri, ¿no? A más Rarámuri, Ujú. o cualquiera indígena, si me pedían apoyo, ¿no? Sí. Entonces yo andaban a eso de que, como traductor, ¿no? Entonces, he ido en tribunales, ¿no? Cuando se me solicitaba, ¿no? Cuando me decían, no, pues es que tenemos una Rarámuri que no saben hablar español, ¿no? Ujú. Tú que sabes un poquito de español y Rarámuri, Ujú. quiero que nos apoye, ¿no? Y digo, pues yo voy, ¿no? Voy y ahí estoy, aunque no me paguen, ¿no? Claro, Porque, como acompañamiento. Sí, es ayuda. o sea, porque Solidaridad. entiendo la situación a lo que está, ¿no? Porque, digamos, yo pasé casi similar a eso, de que Sí. batallaba mucho con español
y muchas cosas. Entonces, es ahí donde dije, pues tengo que hacer algo, ¿no? Y entonces ahí donde empecé pues interesar más, por eso es que me metí a los derechos humanos, o sea, Fabiola me platicaba mucho, entonces yo empezaban a pues decirlo, dame más información, ¿no? A ver cuál es el libro, ¿no? Y entonces así fue, entonces me daba un folleto sobre el tema de los derechos indígenas y todo eso. Entonces ahí donde pasábamos casi como 3 o 4 meses más o menos, cuando me invitan a Saltillo. Entonces Saltillo es ahí donde te conozco en el camino, o sea, primero te encuentro en el central de camioneros, ¿no? Entonces ahí donde te conozco ya un poquito más, ya más a fondo, ¿no? Y hay que decirlo, digo, no voy a ahondar mucho en esto, pero ahora que mencionas también que fuiste a tribunales y que tú conoces la experiencia, también las comunidades indígenas en Torreón de pronto sufren mucha discriminación de la gente, por supuesto. Somos una comunidad muy discriminatoria, Sí, pero pues también xenofóbica. pero también de las autoridades, ¿no? Entonces, te digo, no voy a ahondar mucho porque sé que no te gusta hablar de esto, pero sí hay que decirlo, ¿no? Entonces, hay de pronto muchas personas de la comunidad indígena allá en tribunales con acusaciones que no merecen, de alguna manera acosados por la autoridad municipal, y por eso también te viste en la necesidad de surgir como activista y ayudar, ¿no? Nada más hay un apéndice, yo creo necesario de mencionarlo. Pues yo creo que hay muchas cosas, hay mucho eso que tú mencionaste sobre eso de la discriminación y todo eso. Y a veces digo, pero no entiendo, ¿verdad? Y a veces digo, pues me pongo en lugar tal persona. Y pues en total no me pongo en ningún lado a los dos, porque al final no llego no llego a entenderme en ninguna parte. Sí se vale, creo, no, más bien intervenir, o sea, de pronto desde la estructura misma de la educación se invisibilizan comunidades, Claro. conceptos y demás, ¿no? O sea, cuando un mexicano, por ejemplo, X, anda en el extranjero y tiene un problema, tiene una embajada a donde acudir para pedir ayuda a su país cuando está afuera. Y dentro tenemos también sedes donde podemos pedir ayuda como mexicanos, que todos somos mexicanos. Pero una comunidad minoritaria, digamos, normalmente no tiene un lugar, una institución donde pueda solicitar algún tipo de apoyo, ayuda, capacitación, enlace, no sé, algo, un aparato que ayude y que fomente la igualdad, ¿no? Pues Entonces derechos es ahí humanos donde, suponen las condiciones. entiendo que yo no sabía, pues pudiste intervenir para ayudar a gente que necesitaba, pues que nada más respetaran sus derechos humanos. Y también va desde el lenguaje, que lo hablábamos hace rato. O sea, en México, siendo un país tan diverso culturalmente, pues claro que nos deberían enseñar en la escuela, en la educación básica, pues al menos una lengua, al menos la que esté más cercana a tu región. Sí. Así como en otros países, si lo hacen, incluso en Latinoamérica, no nomás en Europa, Europa. Sí. En Latinoamérica también lo hacen, Paraguay lo hacen. Pues en México también debería ser y no bueno, sucede, ¿no? o en este caso, teniendo en cuenta que que hay varias comunidades indígenas y varias lenguas, pues los policías deberían estar capacitados al menos Sí, también. con lo básico, ¿no? Digo, yo sé que es más lo que dice Jorge, más importante en la educación básica, pero pues bueno, digamos, sería más necesario en las instituciones públicas. Digo, pero ¿a poco no te gustaría compartir a ti pues que más personas supiéramos también comunicar Claro. en Raramuri? Sería interesante, ¿no? Por algo tengo en el grupo, ¿no? Donde tengo todos los amigos que le estoy enseñando a los Rarámuri, ¿no? O sea, por ejemplo, Saludo, Cuirabá y así, ¿no? Entonces yo siempre lo he dicho, ¿no? Que tuvieran en las escuelas, que empezaran así como tú dices, ¿no? Que enseñara un poquito, o sea, que hablara sobre cuántas indígenas existen en México, ¿no? Y que le ponga a los niños a escoger cuál quieren aprender lengua, ¿no? Y así, tanto en la escuela debería poner eso, pero como tú dices, ¿no? No existe. Tal vez, no sé, pero sí es inglés en toda parte, ¿no? Pero los que son indígenas sobrevivientes casi no hay mucho.
hay muy poco, ¿no? Entonces, yo siempre he dicho, si aquí en Torreón pusiera una escuela donde enseña a los niños pues a hablar en rarámuri, aunque no van a hablar pues o sea, no van a entrar en la comunidad, tal vez sí, o sea, cuando entren en la comunidad sí van a ser muy útiles porque van a tener esa confianza a los rarámuri que están, ¿no? O a veces otros indígenas, ¿no? Entonces, yo digo que es muy bueno aprender, ¿no? Sí, sí, Sí. me quedé pensando, es que justo, digo, ahorita seguimos hablando del tema de Saltillo, y que ahí fue donde empezamos a hablar del tema de la lengua, pero sí, justo es importante recalcar que cuando uno habla de una lengua, no nada más habla de comunicarse, ¿no? Sino que habla de todo un trasfondo, de toda una filosofía, de toda una cosmovisión, Toma cultural. todo un tema cultural que no solo se accede mediante el desciframiento de un nuevo código de lenguaje, porque no nada más son palabras, sino son ritmos, son formas de mover la lengua, de pronunciar, de mover la voz. Incluso tú cuando hablas en rarámuri, tu tono de voz es distinto y tienes un ritmo distinto y tienes, sí, o sea, elevaciones y variaciones de voz. El español no varía tanto como el rarámuri. Entonces, en ese ritmo viene mucho conocimiento, en ese ritmo viene mucho pasado. Entonces, cuando uno aprende un lenguaje y lo habla bien, viene consigo un conocimiento de todo lo que ha aprendido esa comunidad. O sea, es decir, quien aprende rarámuri también va a aprender a respetar la naturaleza, porque finalmente las palabras que ustedes usan, las palabras que usa el rarámuri, vienen de ahí, del respeto a la naturaleza. Y vienen de, de leyendas, rarámuri, y vienen de, o sea, es que pensémoslo, una comunidad que no sabe hace millones de años, ¿no? Que no sabe hablar y que está inventando la palabra y que entonces ves una taza y suena a pa y entonces a la taza le empezamos a decir pa, ¿no? Y Ujú. entonces ahí empieza y luego construcción de millones de años de evolución del lenguaje y todo eso, si llega a morir alguna lengua, todo eso se apaga. O sea, millones de años de historia y de experiencias únicas se van. Y conocimientos ancestrales y curaciones y todo el conocimiento que se genera por el tiempo naturalmente, se va. Entonces, para quienes estén allá afuera y que a lo mejor les da hueva aprender una nueva lengua, el rarámuri, pues aquí está la mano, ¿va? Aquí está Gabo y lo enseña, pero puede ser otra lengua. Tenga en cuenta que viene todo este conocimiento de fondo, ¿no? Sí, yo creo que es todo, ¿no? Es Ujú. todo eso lo que dijiste ahorita. Y pues sí, o sea, es muy, ¿cómo se dice? Cuando aprende a una lengua, por ejemplo en rarámuri, pues como tú dices, ¿no? De que vienen muchas cosas, habla sobre de la naturaleza, habla sobre el significado, incluso hasta las piedras, incluso hasta los árboles, unas Ujú, plantas, todo lo ujú, que estuvimos hablando de la función de ahorita de unas de la naturaleza, ¿no? ujú. Entonces tiene que ver mucho eso, Sí. entonces creo que es muy importante, ¿no? Muy importante de conocer un poquito más acerca de los indígenas, ¿no? O sea, no específicamente Rarámuri, Ujú. sino que cualquier indígena, porque cualquier indígena tiene esa respeto a la naturaleza, por algo crecieron dentro de la naturaleza, Y ¿no? por eso ese mismo respeto, o nos contabas ahorita allá afuera, es que pues, viviendo ahí en la sierra, en la montaña, es que tienen también acceso a ver y sentir cosas, Ujú, ujú. manifestaciones que pues en las ciudades no creemos que son esotéricas o que son paranormales o que son y que en realidad a lo mejor simplemente son pues acciones de la naturaleza que hay que entenderla Ujú, para ujú. verlas, ¿no? No sé si nos quieras compartir una. Pues de hecho hay muchos eso que dicen, ¿no? Que pues en la ciudad hay muchas cosas que no vemos, en la comunidad hay muchas cosas que vemos, incluso hasta un animal, incluso el sol, incluso la luna en la noche. Hay muchas cosas que se ven, ¿no? Y entonces en la ciudad no, porque como están alumbrado y todo eso y el ruido del carro, el ruido de muchas cosas, ¿no? Entonces que por eso es que no vemos cosas que vemos en en las comunidades, ¿no? Entonces
pues así. Sí, por ejemplo, lo que decías ahorita de los pinos, bueno, tú dices que los pinos lloran, pero de pronto también los pinos hablan, ¿no? O cantan con el viento, suenan. Y entonces, a lo mejor el ritmo del viento sí comunica o puede comunicar lluvia, por ejemplo. O puede dar a entender que viene un viento más fuerte, o que viene el frío, o que viene, no sé. Tendría que ir solo en un río, tendría que ir solo en unas montañas, estar en silencio. Ahí te lo vas a escuchar muchas cosas. Vas a escuchar que incluso voces de lejos, unas voces que no lo vas a distinguir qué es lo que están diciendo, pero lo vas a sentir que están hablando allá. Y porque lo digo por experiencia, porque yo he estado en las montañas, he estado en el río, y las montañas tiene otros voces, ¿no? El río tiene otras voces. Yo he escuchado que a veces cuando estoy, digamos, muy temprano o a veces en la noche, a veces cuando voy caminando para rumbo para la casa y se oscurece, ¿no? Cuando voy muy lejos. Y entonces hasta eso me gusta experimentar. Entonces digo, pues me siento aquí a ver qué escucho, ¿no? Y entonces escucho que a veces escucha un llanto, pero llanto eso que te mueve el corazón, que te dice qué estará pasando, ¿no? Incluso voces que dice, o sea, no te distingue lo que dice, pero según digo yo, pues es como está pidiendo auxilio o está pidiendo algo, ¿no? Entonces digo yo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué me escucho esto? Y digo, pues, bueno, de niño le platicaba a mi mamá, le decía, pero ¿por qué cuando vas en un lugar, en unas montañas, se escuchan ese grito o llanto? ¿Estará alguien pasando? Y mi madre siempre me decía, no, es que los árboles de noche es vivo, ¿no? Por eso es que entre ellos habla, por eso se escucha voces. O entre esos cuando lloran es porque cuando a veces, no sé, está pasando muchas cosas o a veces llora porque otro árbol se secó, están, digamos, está tumbados, entonces llora. Es como una persona cuando fallece a otra seres queridos, ¿no? Entonces lloramos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con los árboles. Entonces lo que decía mi madre, entonces digo, ay, o sea, ahí aprendí muchas cosas. Por ejemplo, cuando hablamos en el río, ¿no? El río se escucha de noche, también voces, escucha a veces los pájaros que se escuchan entre las montañas que a veces parece como que están hablando, incluso pues no sé qué animales serán, pero se escuchan animales que voces. Igual el río, el agua, se escucha esos como, pues a veces la gente dice, no, pues es que el agua como está corriendo así, se escucha ese como que está haciendo burbuja o algo así, pero digo, no es cierto, porque si tú te pones a escuchar muy atento, te oyes voces, y entonces, por eso es que me gusta mucho la poesía. No, sí, Entonces, sí. porque de ahí sale todo eso de las poesías y digo, escribo esto, qué es lo que me está diciendo, y así se van escuchando cosas. Sí, no, es maravilloso, traes mucha sabiduría dentro y bueno, doy pie a seguir con la historia. Vas a Saltillo, tienes esta experiencia de derechos humanos y cómo transitas del interés del activismo que estabas haciendo a la pintura. Retomando un poquito ahorita sobre las de Saltillo, pues a Saltillo aprendí mucho los libros que empezaron a repartir. Ahí estuve leyendo pues libros de lo que se repartieron ahí, aunque no sabía mucho leer, ¿verdad? Me batallaba mucho, pero no, o sea, no me quedaba conforme eso de que leía mucho, ¿no? Sino que quería más y más y más. Y entonces hasta ahí empecé a conocer un poquito más derecho y digo, pues, ¿cómo es posible que hay leyes que tiene que respetar hacia los indígenas, uso de costumbre, lengua y todo eso, ¿no? Pero ¿por qué de otra forma no existe eso? Entonces digo, ay, pues tiene que empezar a tener más conocimiento y así, ¿no? Y así van. Entonces, cuando me regreso de Saltillo, ya cuando estoy en Torreón otra vez, empiezo a buscar otra cosa porque según dije, no, yo ya aprendí los derechos humanos, según yo, ¿verdad? Sí, ya sé todo. Según yo ya aprendí todo, ¿verdad? Entonces dije, no, pues no.
Entonces me dio la curiosidad de que estaba en el Facebook volanteando Ujú. a un folleto sobre que estaba dando talleres de dibujos a Olivia González Zamarrón. Ujú, Y entonces digo, pues quién sabe quién será, ¿verdad? mm, Yo porque no sabía nada, quién era mm, o sea, no sabía nada de dibujo ni de pintura. Entonces le pregunto a Guayo Venezuela, mm, entonces le digo, pero ¿qué son estos? O sea, y ya me explica, me dice, no, es que es una amiga que está dando clase de dibujos, pinturas, ¿no? Bueno, dibujo más que ujú, nada, pero es sí. dibujo. Entonces, y dije, pues, llévame, ¿no? Y yo así directo le dije, llévame. Por curioso, Por porque siempre has curioso, sido muy curioso. por Ajá. curioso, dije, llévame, quiero aprender. Y entonces ya me llevan a donde estaba dando el taller del dibujo. Ujú. Ahí llego, entonces ya me presenta Guayo y dice, no, pues es que Sí. Rajoy Wichimobo Gavino quieren Ujú. aprender de Rajoy dibujo. Wichimoda. Y Ujú. entonces digo, pues está bien. Entonces Y ya lo todavía eras muy tímido en ese entonces. era muy tímido Ujú, y aparte por lo mismo de que no hablaba en español fluido, ¿no? ujú. Entonces por eso es que, pero aún así era muy curioso, ¿no? Muchas Sí. cosas. Entonces ya nos conocimos, entonces dice, no, pues viene tal día, empezamos y ya llegué, según yo dije, no, pues no lo voy a hacer muchos casos a la hora, ¿no? Claro. Y entonces llegué, pero me dijo Olivia, la que estaba dando clase maestra, Sí. me dice, tú fuiste que llegaste primero que los demás alumnos. Mm. Y digo, pues la verdad no sé, porque como no quiero que me dominen los horarios, nomás me Ujú, fui y ujú. llegué. Entonces ahí estaba. Ya ahí empezó todo, fluirme, a aprender dibujos y así, ya así. Ya cuando le dije, quiero aprender pintura, según yo. Siguiendo con la curiosidad. Sí, Claro. entonces me dice, no te preocupes, yo te voy a enseñar dibujo y pintura, ¿no? Entonces ya me empieza a dar clase de pintura. Ujú. Y ahí voy empezando a aprender, o sea, ahí pues poco a poco aprendiendo la pintura. Entonces ya me encargabas tareas Sí. que tiene que hacer y así. Entonces así fue, llegamos a hacer la exposición Sí. y pasando a la pandemia, porque eran antes de la pandemia hacer la exposición y la pandemia es la que nos atoró mucho. Ujú, Entonces ujú. dijimos, no, ya cuando se abre otra vez la actividad y todo eso, ahí vamos a hacer la exposición Sí. y al final se hizo. Sí, sí, quedó muy padre, sí me acuerdo. Aprovecho un saludo para Olivia González Amarrón, tu maestra, tu teacher. Y sí, me acuerdo mucho de tu exposición y de específicamente un cuadro que representas a tu madre a lo lejos, y toda la sierra la dibujas, la pintas, y yo creo que a lo mejor por cómo nos conocemos es el más simbólico para mí, ¿no? Porque tiene mucha profundidad, tiene mucho, los colores muestran mucha nostalgia. Entonces, digamos, a diferencia a lo mejor de otra persona, lo que tienen tus cuadros es que son muy, muy emocionales. O sea, impregnas mucha emoción. Creo que tiene que ver mucho a Rejo Wichimova. O Mm, sea, tiene que ver mucho porque habla sobre la naturaleza. claro. Habla sobre... Ahí habla muchas cosas. Habla de incendio, habla el niño cuando eran... El origen, ¿no? El origen, Ujú. cuando andaba en la montaña, qué hacía cuando eran niños y todo eso. Sí, es Entonces habla genial. mucho, son muchos temas que hablan ahí. Entonces, cuando se hizo charla, habló un poquito sobre el tema de los incendios, forestaciones y Ujú. todo eso. Habló también un poquito sobre de lo que hay un programa que está sembrando los arbolitos, ¿no? Y Ujú, yo ujú. decía, es que a veces, no sé, pues creo que a veces los rarámuri no opinan, ¿no? O Mm, a veces digamos el encargado van y le dice dónde tiene que sembrar. Yo le ujú. decía, Claro. es que tiene que tener esa aprendizaje en qué lugar tiene que sembrar, por ejemplo, pino, por ejemplo, encinos, Ujú, de otra diferente especie de árboles, ¿no? Entonces, por ejemplo, el pino le gusta todo donde está área de puras pinos, ¿no? O sea, ujú. no les preguntan, o sea, hacen el programa para sembrar árboles, el gobierno o quien sea, alguna organización, pero no le pregunta a los pobladores que saben exactamente cómo se comporta la tierra y qué árbol le cae mejor.
Exactamente. O sea, no, hasta donde yo sé, la comunidad, yo le he preguntado mucho a Raram, le digo, si le hicieron una pregunta dónde van a poner los arbolitos. Y alguno, bueno, hablando de mi comunidad, dice, no, pues no, nomás dijeron tal parte tiene que sembrarlo. Y entonces digo, pues sí, yo digo, pues a lo mejor porque quiere cumplir el trabajo de lo que ellos mandan, ¿no? Por eso es que el chiste es sembrar donde quiera. Y yo digo, pues no, o sea, tiene que haber un lugar donde, Sí, por sí. ejemplo, los pinos en un lugar y lo que son encino otro lugar. Pero no sé cómo se le dicen otros arbolitos, yo le llamo, bueno, en Rarámuri le dicen oscoco y narie rocoló y shiguri, narie rojizo y todo eso. Entonces, Qué chingón. entonces todo eso tienes, digamos, en su lugar. Para quienes no han tenido, fui de niño alguna vez, ya grande fui unas 2 veces o 3 a la Sierra Tarahumara y la verdad es que es una experiencia muy bonita. Cuando ya estás, bueno, en la parte turística, en el divisadero, digamos que puedes ver las barrancas, sin agarrar el chepe, porque yo nunca he agarrado el chepe, pues si no ves el fondo. O sea, hay una parte que le dicen como piedra volada, en donde incluso hay un letrero que dice, pues, te puedes ir ahí, pero bajo tu responsabilidad, porque de pronto hace aire y ha habido Te gente que se caes. ha caído, ¿no? Sí. Pero te subes a esa piedrita y nada más ves hacia pues, el horizonte y hacia las montañas y te sientes insignificante. Dice, esto es otra Sí. cosa y se siente muy distinto. No sé cómo describirlo, pero sí se siente una conexión muy, muy interesante y uno como ser humano se siente poca cosa, ¿no? Estoy de acuerdo a lo que tú dices. Pero creo que tiene que ver mucho eso de ser humano. Mm. O sea, ser humano uno mismo. O sea, gustarlo el lugar donde vas. O sea, no decirlo, pues esto no me gusta, porque prácticamente lo estamos discriminando en un lugar donde no les gusta, ¿no? Entonces digo, pues me gusta, como le dije ahorita, ¿no? Me gusta el calor, frío y todo eso, ¿no? Pero a veces decimos, pues es que, digamos, el desierto no me gusta. ¿Por qué? Porque hace mucho calor, porque no. Pero si lo busca algo, vas a encontrar que lo vas a gustar mucho. Por ejemplo, digo, a mí me gusta mucho el desierto. Yo que vengo de una donde hay muchos árboles, ¿no? Me gusta mucho el desierto porque encuentro muchas cosas. Por ejemplo, la textura, cómo están los arena y todo eso, o cómo están las piedras, qué tipo de piedras son. Fijar muchas cosas en esa parte. Fijar el color de la piedra, color de la tierra y todo eso. Y cuando voy en la comunidad también digo, es que esta piedra no hay aquí en la comunidad, ¿no? O a otra comunidad no hay. Entonces hay mucho, o sea, es pasear todo, ¿no? Ujú. Pasear todo, por ejemplo, aquí yo encuentro en la comunidad no existe las huichachi, ¿no? De los arbolitos. Y digo, pues allá no hay, los cactus no hay, sí hay, pero son diferentes. Y digo, pues cactus aquí me gusta mucho, verla, la textura, cómo tiene la espina, hasta los nopales que son así delgaditos. Allá en la sierra, ¿no? También es nopales, pero son así gruesas, ¿no? Tiene una espina grande, ¿no? Digo, pues, entonces uno tiene que encontrar lo que nos gusta mucho, ¿no? Y así como tú dices, ¿no? Que la encontraste en la sierra, que te quedó maravillados en ver Sí. los paisajes y todo eso, ¿no? Y también debo decir con un poco de coraje porque a la hora que vas subiendo, pues hay varios pedazos del camino en donde pues se nota que está deforestado, pero que además queman. O sea, después de talar los árboles ilegalmente, queman los lugares y desplazan comunidades. Y eso no lo ha podido detener nadie. Y es un tema que ya tiene décadas, un problema que tiene décadas, no es nuevo. Yo creo que pasan muchas cosas. Por ejemplo, a veces existe, pues hay gente que nomás dice, pues no me importa, ¿no? Si se pasa algo, por ejemplo, tiene una colilla de cigarro y tiene así como que prendido, dice, no, pues lo tiro, ¿no? Y ese mismo, la colilla de cigarro se provocan a incendiar, ¿no? Por eso es que han habido muchos incendios, ¿no? Así como tú dices, ¿no? Los talas de árboles también, o sea, existen muchas cosas. La Entonces, intervención de los ríos genera sequía y por ende provoca también incendios forestales espontáneos, ¿no?
Sí, pues es que por eso te digo que son muchas cosas que pasan, ¿no? Pero si fuéramos como personas conscientes de respetarlo, toda la naturaleza, pues prácticamente sería otro mundo, no estaríamos sufriendo ahorita con el calor, o sea, tanto la sequía y todo eso. Entonces, una pregunta ahorita que lo decías. Entonces, de niño tuviste muchos incendios. Eh, Una vez pasó que no sé de dónde venía, muchas comunidades dijeron, pues no sé de dónde vino. Hazte cuenta, era un incendio grande que pasó en casi, digamos, en la casa y todo eso. Y entonces yo sentía muy triste porque verlo todos y de repente se quedan así todo parejo, o sea, todo así como sin árboles, sin vegetación, nada. Porque donde yo me acuerdo había muchos, había árboles, había zacates grandes y después, hazte cuenta, quedó la pelón, ¿no? Y así quedó. Entonces por eso es que recuerdo esa, cómo quedó textura los pinos que están como oscuros, negros, ¿no? Pues Entonces, tienes una pintura de eso, ¿no? sí, por Ujú. eso es que te decía ahorita que son muchos temas que Sí. hice la pintura. Oye, una duda curiosa nada más rápido. ¿Qué tipo de animales te encuentras en la Sierra Tarahumara? Tipo de especies viven ahí? Pues hay muchos, ¿cómo se le dice? En Rarame se dice chihuique o guajolote, no sé cómo Ujú. dicen, Ujú. que andan en el monte, o sea, son como, ¿cómo se le dice? Salvajes. Salvaje. Pues encuentras ardillas, conejos y venados, encuentras coyotes y pues otra más que no sé cómo se dice en español, ¿no? Si le digo en Rarame, pues van a ser mucho, ¿no? Debe haber búhos, ¿no? No sé si águilas. Hay águilas, cuervo, búas y otro que le dicen golachi, chulugui y así, hasta Ujú. más especies. ¿Cuál sería tu favorito? Cusá, ¿Qué es? Bueno, á- ¿cómo es? águila, Ah, el águila, sí, águila. claro. ¿Por qué? Porque es más libre, ¿o qué? Porque águila nunca se detiene. Mm. Águila siempre, por más que estén picoteando, sube lo más alto para que no lo picotee más unos otros águila. Ujú. Entonces vuela libre, es lo que es mi favorito, ¿no? Porque digo, sigo volando libre. Ujú. Gabo, platícanos, digo, has hecho en el transcurso de esta hora un derroche de sabiduría tremendo. Ojalá pues muchas personas te escuchen, aprendan, e incluso se interesen por aprender rarámuri. Pero bueno, tenemos que cerrar. Pero platícanos qué proyectos tienes. Ahora, ya fue tu exposición. Bueno, ya tiene rato que ya fue tu exposición. Me imagino que estás trabajando en algo más en temas de pintura. ¿Qué va a haber en el futuro digo, también tienes tu página de artesanía, es decir, platícanos todos tus proyectos a futuro. Yo creo que para Recobu Chimova hay Ujú, muchos futuros, más muchos proyectos. ujú, Y uno de esos, pues, seguir hablando a través en el arte, pues, de muchas maneras. ujú, Uno de esos, cómo fue, o sea, cómo es mi punto de ver en la ciudad, cómo ujú, es punto de verlo antes y actual de las comunidades, ¿no? ujú. Entonces, ese es lo que tengo proyecto y seguir trabajando. Y ahorita, tanto, pues, seguir trabajando artesanías y más cosas que hago, ¿no? ¿Qué digo el anuncio? Porque yo te he visto ahí varias veces. A veces te pones a vender o cotidianamente ahí en la Morelos Ah, sí, en la frente Plaza al Mayor, Palacio ¿no? Federal, ¿no? Hay Ujú. Morelos y Ramón Coronés y Galeana. No Entre es Galeana y Ramón Corona, sí. los viernes y sábados, ¿no? Yo te he visto ahí en la tarde-noche. Pues Ahí la exposición de artesanías que ponen ahí. ahí se me dieron la oportunidad de exhibir todo lo que yo hago en las artesanías, porque antes tenía que caminar, encontrar cliente, ¿no? Y también hice una página que es en donde tengo todo subiendo, lo puse como Agustín Merino, ¿no? En Donde, Instagram. en Instagram. Es En- no, ¿sí, no? ¿Cómo era? Ahorita lo hacemos. Agustín Merino. Así es como sí, está. sí. Ahorita la checamos. Entonces, pues ahí estoy subiendo Ujú, las cosas que estoy haciendo de artesanías.
Y pues así, o sea, por ejemplo, los clientes me piden un diseño especial, pues hago diseño especial que no se repite, ¿verdad? Entonces, como decía, pues ahí me dieron la oportunidad de pues exhibir las artesanías, entonces pues mucha gente le dieron chance para que estuvieran pues como quien dice exhibiendo sus productos, lo que hacen, ¿no? Porque somos muchos artesanos que están ahí, ¿no? Y pues normalmente yo estoy cada fin de semana y viernes y sábados ahí. Sí, pues yo personalmente hay dos obras de arte, por así decirlo, artesanías. Dos collares que yo regalé, creo que era el aniversario o el cumpleaños de Adri, no me acuerdo, de mi pareja. Y digo, Gabo me hizo el favor de darme uno extra, gratis, ¿no? Por la compra de uno. Pero los dos son bellísimos, un azul turquesa que le encanta a Adri y el otro, verde. Entonces, muy, muy, muy bonitos y decía Gabo, que nunca los publicó en sus redes sociales porque son piezas únicas. Entonces, eso destaca mucho de tu arte, bueno, para quien nos esté escuchando y le interese un arte único de Gabo, lo que él hace es un poco hacer una lectura de la persona y construir un diseño en su cabeza, muy intuitivo, muy natural, de la obra que le haría, ¿no? Una de artesanía, el collar, la pulsera que le pida, ¿no? Exactamente. Me acuerdo del collar que hablaste ahorita sobre esa que diseñé especial, porque hablaba sobre el árbol de la vida. Entonces yo te decía, sí. es una árbol que tiene, o sea, da vida. O sea, por ejemplo, cuando te decía que eran Wishaló, Wishaló para la comunidad es muy importante porque al momento cuando la mujer van a aliviar, tomaba eso para que alivie rápido. Oh, ¿no? claro, sí es cierto, ya me acordé. Y entonces, por eso hice en especial esos... Y Adri estaba embarazada. Estaba embarazada, por eso me acuerdo bien. Entonces, por eso es que hice ese diseño especial, porque hablando de... porque van a tener sí, es cierto, una hasta vida, tiene ¿no? como forma de vientre, ¿no? Sí, entonces, pues, es lo que se hizo, ¿no? De la diseño especial único. Sí, qué maravilla. Sí, entonces, pues la gente, los clientes, y siempre les digo, pues si quiere un especial diseño, pues solo dígame, ¿no? Como quiere, ¿no? Más o menos, siempre le pregunto, por ejemplo, ¿es aniversario o es el amor, la amistad? O cosas como Claro. eso, ¿no? Yo para darme la idea, y así ya me quedo y digo, no, pues hago esto. Qué mente, qué cabeza artística tienes. Y poética también, digo, no lo has explotado tanto como quisiera yo, porque pues, tú en tu cuaderno tienes ahí un montón de bocetos de poemas maravillosos que he tenido la fortuna de verlos, de leerlos. Entonces tú pues tienes arte para todas las disciplinas y es genial. Pues, como te digo, me gusta mucho las poesías y muchas gracias por notar esas que me gustan las poesías, ¿no? Muchos amigas y amigos y personas que ven mi estado de WhatsApp me dicen, ¿estás rompido de corazón o estás triste? Porque a veces prácticamente me pongo en lugar de, digamos, estoy triste porque me cortaron, ¿no? O sea, porque estoy triste porque no tengo tal O sea, empatizas con cierto estado de ánimo. Más bien escuchar a la persona, por ejemplo, si escuché una historia, entonces me pongo en lugar de la persona y es que empiezo a escribir desde como ahí. Que estoy triste, ya estoy como que en las últimas. Órale. Ya wow. Sí. Sí, pues es lo mismo que haces en todos tus artes, empatizas demasiado con alguien y expresas emociones desde ahí. Sí, es una facultad que tienes tanto desde la naturaleza, tu observación y sensibilidad. Pues talento. Sí, es un posible, es el talento. Entonces, bueno, que te busquen en Instagram. Recuerden, en Instagram es ag-. Si ponen Agustín Merino, sale. Aparece. Sale. Nada más que la cuenta se llama ag-ustin7029. 7029. Ahí creo que tenías una página en Facebook de tu tienda, ¿no? Raramuri. Artesanías Raramuri. O ya no está. No, en Instagram también sale como Artesano Raramuri. Sí. Tenía una página donde hizo, pero la situación a lo que me pasó, entonces ya lo dejaste. Lo dejé a un lado. ¿Teléfono no quieres compartir? Que te busquen ahí en Instagram. Pues
me puedes buscar cada fin de semana ahí en ¿En la Morelos? En la Morelos y entre en la Galeana. Sí, Galeana, sí, Galeana, sí. Galeana. Y para que no hay pierde, Plaza Mayor, ¿no? En la Plaza Mayor. Sí, ok. viernes y sábados, ahí van estás. a encontrar todos los... Que es como desde las 6 de la tarde, más o menos, ¿no? A las 6, yo llego a las 5:30 para acomodarme porque es muy tardado. No me gusta que estén, o sea, que se vean muy descoloridos de esto. O sea, soy mucho de eso de que esto no van aquí, esto no. Sí, muy minucioso. Sí, entonces a eso. Pues ahí preguntan por Gabo o por Rajoy Wishimoba. Ahí me preguntas, Agustín. Por Todos Agustín. los artesanos me conocen bien. Por Agustín. Sí, entonces, porque un tiempo estaban ahí como quien dice coordinando, entonces pues ahí me encuentro. Pregunta. O sea, bueno, pregúntame. pues ahí está. Muchas gracias de verdad haber asistido aquí con nosotros, habernos contado desde tu perspectiva, tu visión de la naturaleza y todo. Pues no sé, quien sea que esté escuchándonos y se tope a Gabo caminando, que sí es muy común encontrarse con Gabo en las calles del centro, porque a Gabo le gusta caminar mucho, pues pregúntele algo, ¿verdad? Sobre la vida. Es muy abierto Gabino. Yo me he encontrado que se sienta en la Alameda y platica con cualquier persona random, o alguien llega y le pregunta algo. Entonces va a aprender mucho de eso. Está esa invitación también. Es una persona muy sabia y me da gusto llamarlo mi amigo, y muchas gracias por estar acá. No, pues al contrario, gracias a Jorge, a Gerardo y a todos los programas aquí, y agradezco mucho por el espacio que me están brindando para hablar un poquito acerca de lo que se hizo el tema, ¿no? Y pues como tú dices, ¿no? Si voy en la calle, pues con mucho gusto. Si me pregunta alguna cosa, y ahí le platico un poquito más. Sí. Y si pueden, sin contaminar, vayan a la sierra. Claro. Es una buena experiencia. Muy buena experiencia, único. Ándale pues, gracias. Nos vemos. Gracias. Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.